¿Por qué orar? ¿Para qué orar, si Dios ya tiene el perfecto control sobre todas las cosas? ¿Por qué orar, cuando Dios ya sabe lo que le pediremos antes de hacerlo? La oración es una forma de servir a Dios, Lucas capítulo 2 versículos 36 al 38. Oramos porque Dios nos manda que lo hagamos. Filipenses capítulo 4 versículos 6 al 7, dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El orar es un ejemplo dado a nosotros por Cristo y la iglesia primitiva. Marcos capítulo 1 versículo 35, dice: Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Hechos capítulo 1 versículo 14, dice: Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos capítulo 2 versículo 42, dice: Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos capítulo 3 versículo 1, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Hechos capítulo 6 versículo 4, dice: Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Dios decidió que la oración sea el medio para obtener su intervención en determinadas situaciones. Preparación para decisiones importantes. Lucas capítulo 6 versículos 12 al 13, dice: En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, para derrotar la actividad demoníaca en la vida de las personas. Mateo capítulo 17 versículos 14 al 21, dice: Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo. Porque muchas veces cae en el fuego, y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo: Oh generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. En la reunión de los obreros para la cosecha espiritual. Lucas capítulo 10 versículo 2, dice: Y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, para adquirir fortaleza y vencer ante la tentación. Mateo capítulo 26 versículo 41, dice: Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El medio para fortalecer a otros espiritualmente. Efesios capítulo 6 versículos 18 al 19, dice: Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Tenemos la promesa de Dios de que nuestras oraciones no son en vano, aun si no recibimos específicamente lo que pedimos. Mateo capítulo 6 versículo 6, dice: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Romanos capítulo 8 versículos 26 al 27, dice: Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos.
Él ha prometido que cuando oremos por cosas que estén de acuerdo a su voluntad, Él nos las concederá. Primera de Juan capítulo 5 versículos 14 al 15, dice: Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Algunas veces Él retarda sus respuestas, de acuerdo a su voluntad y para nuestro beneficio. En estas situaciones, debemos ser diligentes y perseverantes en la oración. Mateo capítulo 7 versículo 7, dice: Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Lucas capítulo 18 versículos 1 al 8, dice: También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar, diciendo: Había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo: Hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La oración no debe ser vista como el medio por el cual Dios cumple nuestra voluntad en la tierra, sino como el medio para hacer que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra. La sabiduría de Dios excede sin medida a la nuestra. En situaciones en las que no sabemos específicamente cuál sea la voluntad de Dios, la oración es el medio para discernirla. Si Pedro no le hubiera pedido a Jesús que le ordenara salir de la barca y caminar sobre el agua, él se hubiera perdido de esa experiencia. Mateo capítulo 14 versículos 28 al 29. Si la mujer sirofenicia cuya hija estaba poseída por un demonio, no le hubiera rogado a Cristo, su hija no había sido sanada. Marcos capítulo 7 versículos 26 al 30. Si el hombre ciego que mendigaba en las afueras de Jericó no hubiera llamado a Cristo, nunca habría recobrado la vista. Lucas capítulo 18 versículos 35 al 43. Dios ha dicho que muchas veces no obtenemos lo que pedimos, porque no sabemos cómo pedir. Santiago capítulo 4 versículo 2. En un sentido, la oración es como compartir el Evangelio con la gente. No sabemos quién responderá al mensaje del Evangelio, hasta que lo compartimos. Es lo mismo con la oración. Nunca veremos los resultados de la respuesta a la oración hasta que oremos. La falta de oración demuestra falta de fe, y falta de confianza en la palabra de Dios. Oramos para demostrar nuestra fe en Dios, que Él hará conforme a lo que ha prometido en su palabra, y bendecirá nuestras vidas abundantemente, más de lo que pudiéramos esperar. Efesios capítulo 3 versículo 20. La oración es nuestro principal medio para ver la obra de Dios en la vida de otros. Y siendo el medio por el que nos conectamos al poder de Dios, es nuestro medio para defendernos del enemigo y su armada, Satanás y su ejército, ante el cual estamos indefensos para derrotarlo por nosotros mismos. Por eso, que Dios nos encuentre con frecuencia ante su trono, porque tenemos un sumo sacerdote en el cielo, que puede identificarse con todo por lo que atravesamos. Hebreos capítulo 4 versículos 15 al 16. Tenemos su promesa de que la oración ferviente del hombre justo puede lograr mucho. Santiago capítulo 5 versículos 16 al 18. Que el nombre de Dios sea glorificado en nuestras vidas, creyendo en Él tanto como para acudir con frecuencia ante Él en oración. Te invito a visitar los vídeos de mi canal, los cuales te ayudarán a entender y acercarte cada día más a nuestro Señor Jesucristo. De esta manera vivirás conforme a la voluntad de Dios. Un abrazo grande y Dios te bendiga.